Buenas tardes, chicos. Bien, otro de los ambientes transicionales, aparte de los pantanos y las marismas, son los deltas, los estuarios y los humedales. Bien, ¿qué es un delta? Un delta es un accidente geográfico producido por el depósito de sedimentos en la desembocadura de un río y que tiene forma triangular. Bueno, más que tener forma triangular, es bueno aclarar que la forma va a variar en dependencia de cuál es el aporte de sedimentos que recibe el delta y qué relación existe con, digamos que, con el oleaje, con el mar o con el sistema fluvial como tal. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y aquí vemos el caso del delta del Ebro en España, que pues, no tiene forma triangular. ¿Sí? Entonces, sí, muchos tienen forma triangular, pero esto no es una regla como tal. Bien, ¿qué factores controlan el desarrollo de un delta? Eh, Se conocen al menos 10 factores, como es el caso del clima, la descarga de agua, ¿sí? La carga de sedimento, o sea, cuánto sedimento es transportado a través de las redes fluviales, los procesos que ocurren intrínsecos ahí en la desembocadura, la relación con las mareas, el tema de los vientos o procesos eólicos, las corrientes de costa, pues cuál es la altimetría o las características del talud en la plataforma, la tectónica que domina la cuenca y la geometría de la cuenca receptora. ¿Sí? Son los principales factores que condicionan la formación y desarrollo de un delta. Fíjense, en función de la tasa de aporte de sedimentos, de la energía de las olas y la energía de las mareas, eh, digamos que podemos tener al menos tres morfologías distintivas de delta. ¿Sí? Si los procesos costeros son iguales a los procesos fluviales, se puede obtener un delta en forma de V. Si los procesos costeros son menores que los procesos fluviales, entonces vamos a tener este tipo de delta, ¿sí? Un poco irregular, dendriforme. Y si los procesos costeros son mayores que los procesos fluviales, vamos a tener este tipo de delta, que es como, digamos, como forma de un abanico, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Aquí algunas partes de un delta, ¿sí? Desde la parte alta, la planicie deltaica superior, la planicie deltaica inferior, límite de inundación por marea, ¿sí? Aquí la planicie deltaica marginal, y aquí en esta parte que es donde el río desemboca en el mar, se le conoce como el delta activo. El delta subacuoso sería esa parte del delta que no está vinculada directamente con un río o con un cauce, ¿sí? Entonces, esta es la parte importante, ¿sí? Que es la parte del delta activo. Y aquí, pues, digamos que también algunas partes del delta en función de su morfología, de la deposición de sedimentos, etcétera. Fíjense cómo los límites de la inundación de las mareas, la parte, digamos que eh, es como la planicie del Taica superior, ¿sí? El 3 que son los valles aluviales, el 4 como decíamos anteriormente, el delta activo, que es en el cual el río va a drenar hacia él, ¿sí? El 5 un delta abandonado, el 6 es la planicie deltaica inferior, y el 7 ya lo que es la planicie deltaica bajo el mar, ¿sí? O cubierta por parte del mar. Ahora, fíjense qué interesante. En este triángulo se pueden clasificar los deltas en función de la influencia que tiene por un río, por el oleaje o por la marea. De forma que si un determinado delta está dominado por río,
por el río, o sea, por la actividad fluvial es mayor, es más fuerte que la actividad de, del océano o del mar, los deltas pueden tener esta forma, ¿sí? Fíjense que son como islitas abandonadas, islotes. Si está dominado por el oleaje, va a tener esta forma, puede tener esta forma. Y si está dominado por la marea, puede tener esta forma, ¿ok? Entonces, es como, digamos que la morfología está un poco asociada a si estos procesos deltaicos están dominados por el río, por el oleaje o por la marea. De forma que la mayoría de los deltas en el mundo ya han podido ser clasificados en este triángulo, como se observa en la diapo. Esto fue modificado de Galloway en 1975 y fíjense cómo al menos estos cuatro primeros, el Mississippi, el Danubio, el Ebro, son dominados por ríos. El Nilo, el Rin, Senegal y otros, el Níger, Orinoco, son dominados por el oleaje, ¿sí? El Ganges y el Golfo de Papúa son dominados por las mareas. Entonces, pues bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí está la distribución de los principales deltas en el mundo. Fíjense el Volga, el Lena, el Mississippi, el del Colorado, aquí que obviamente está en la región mexicana, el del Paraná, el del Amazonas, el del Congo, el Níger, ¿sí? Y para que tengan una idea de cómo o de cuán fuertes pueden ser los procesos fluviales, imagínense que este es el delta del río Mississippi, pero dense cuenta en las dimensiones que tiene esa cuenca y todos sus contribuyentes, todos sus tributarios, todos los ríos y arroyos que digamos que van a desembocar en el océano Atlántico y van a formar el delta del Mississippi, como se observa aquí. Miren que es un delta, digamos que está dominado por el río, como lo vimos en la diapo anterior, ¿sí? Este es el delta activo, esta es la parte activa. Miren aquí el delta del Ebro. Es curioso porque aquí este delta se ha sedimentado tanto que aquí hay cultivos, ¿sí? De hecho, aquí en este delta, por lo que se ve en la imagen, hay población, o sea, hay personas viviendo en este delta. O sea que no es como muchas veces pensábamos de que el delta es una zona pantanosa, cenagosa, donde hay cocodrilos, donde hay, bueno, pantanos, donde hay toda una serie de cosas. Sí los hay así, pero este delta es una zona bastante productiva o bastante, desde el punto de vista eh, de los cultivos y demás, pues es bastante fértil, ¿sí? Incluso permite también la vida en esta zona. Y aquí otras estructuras costeras que vamos a verlas en clases posteriores, como flechas y demás, que también se forman, pertenecen a los ambientes transicionales. Bueno, los estuarios. Los estuarios es la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río en el mar abierto o océano, y generalmente en zonas donde las mareas tienen amplitud o oscilación. Aquí vemos una imagen de estuario y obviamente las mareas van a influir o van digamos, afectar a esta zona ribereña, esta zona desembocadora. Hay cuatro tipos de estuario: de llanura, tectónicos, fiordos y barreras. Y aquí pues solo decir que los fiordos son muy típicos de los fiordos de Noruega, son de los más famosos en el mundo, ¿sí? Que se forman por, obviamente, inundaciones o por deshielo de glaciares en esa parte norte de Europa. Miren aquí algunos estuarios, ¿sí? Cercano al mar. Y miren la diferencia entre un delta y un estuario. Los estuarios son masas de agua semicerradas de desembocaduras de ríos, en bahías costeras, etc. Y los deltas son desembocaduras de río en las que se van depositando los sedimentos arrastrados por la corriente. El aporte de sedimentos y la sedimentación en los deltas parece ser mayor que en la de los estuarios. Las marismas, que es otro concepto, son amplias extensiones de tierra,
¿sí? Que ya lo vimos en la clase anterior, que son inundables por el mar, como vimos en el caso de Huelva, en España. Miren aquí, en Botsuana, este es un delta también dominado por un río, una imagen bastante sorprendente de todos los sedimentos que son arrastrados hasta esta zona. Los humedales. Bueno, los humedales es cualquier zona normalmente plana donde la superficie del suelo se cubre de agua de forma permanente o estacional. Y los humedales también son bañados pueden ser bañados por agua salada, ¿sí? Aquí uno de los humedales más famosos del mundo son los Everglades. De hecho hay un parque nacional aquí en los Everglades. Fíjense que esta es la Florida, la Florida, y toda esta parte son los Everglades. Es un parque nacional bastante grande. Y aquí tenemos una imagen ampliada de los Everglades. Esto está inundado de caimanes y de todo tipo de especies migratorias y demás, ¿sí? Son humedales bastante considerables, como se ve en las imágenes. En México, fíjense, la bahía de Loreto es considerado un humedal. El lago de Pátzcuaro en Michoacán, las marismas nacionales en Nayarit, los pantanos de Centla en Tabasco, Xochimilco en la Ciudad de México, Cuatro Ciénagas de alguna manera es considerado un humedal, ¿sí? Y para todo este tipo de ecosistemas existe una convención que es la convención Ramsar. Esta fue establecida en 1971 en Irán y esta convención protege a los deltas y todas las comunidades bióticas y abióticas que viven en él, y hay financiamientos que se le dan a las comunidades y a los países para que protejan justamente los humedales. Bueno, igual que vimos las condiciones palustres en la región de Coahuila, vamos a ver un poco de las condiciones deltaicas en la región de Coahuila. Para eso nos remitimos otra vez a el artículo de Corona Esquivel y colaboradores 2006, donde también se habla de los deltas, ¿sí? Y con esto termino. Muchas gracias